Mi nombre es Alejandra Martínez, tengo 35 años y llevo 15 años trabajando en el área de la salud. Para mi familia política, específicamente para mi suegra Esperanza Villarreal, soy simplemente la enfermera que se casó con mi hijo Ricardo. Lo que ella no sabe, lo que ninguno de ellos sabe, es que soy la doctora en investigación biomédica que desarrolló el protocolo de tratamiento que revolucionó la cardiología preventiva en América Latina. La historia comenzó hace 5 años cuando me casé con Ricardo Villarreal, un contador exitoso cuya familia pertenece a la alta sociedad de Guadalajara. Desde el primer día, Esperanza dejó claro que yo no cumplía con sus expectativas para la esposa de su hijo único. Una enfermera, había murmurado durante nuestra primera cena familiar, como si la palabra tuviera un sabor amargo en su boca. Esperaba que Ricardo eligiera a alguien con una carrera más prestigiosa. Nunca me molesté en corregir su percepción. Cuando nos conocimos, Ricardo y yo estábamos en una conferencia médica donde yo presentaba mi investigación sobre biomarcadores cardíacos, pero él llegó tarde y solo me escuchó mencionar que trabajaba en el Hospital General. Asumió que era enfermera, y cuando comenzamos a salir, me pareció irrelevante aclarar mi verdadero puesto. El malentendido se consolidó durante nuestra segunda cita, cuando mencioné casualmente que trabajaba turnos nocturnos. Ricardo interpretó esto como evidencia de que era enfermera de planta, cuando en realidad coordinaba el laboratorio de investigación las noches que teníamos experimentos críticos en curso. Admiro mucho a las enfermeras, me había dicho con sinceridad. Es una profesión noble, aunque imagino que debe ser difícil económicamente. En ese momento debía haber aclarado la confusión, pero había algo refrescante en ser valorada por quien pensaba que era, no por mis títulos o mi reputación en el campo médico. Decidí mantener mi identidad profesional en privado, al menos hasta conocer mejor sus intenciones. Cuando finalmente nos comprometimos, Ricardo ya había compartido con su familia que su novia era enfermera. Para entonces, nuestra relación era tan sólida que no quise arriesgarla revelando una mentira por omisión tan prolongada. Planeaba explicar todo después de la boda, pero las cosas se complicaron. Esperanza no perdía oportunidad de recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Durante las reuniones, me sentaba en la mesa junto a las esposas de los empleados de la empresa familiar, mientras que las nueras profesionales, una abogada, una arquitecta y una empresaria, ocupaban lugares de honor cerca de ella. Es importante mantener el orden social, me explicó una vez con condescendencia. Cada persona debe conocer su lugar en la familia. Mi trabajo real era complejo de explicar sin revelar demasiado. Como directora de investigación cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología, había desarrollado un protocolo de detección temprana de cardiopatías que había reducido la mortalidad por infartos en un 40% en los hospitales que lo implementaron. Mis artículos se publicaban en las revistas médicas más prestigiosas del mundo, y mi investigación había recibido reconocimientos internacionales. Pero para Esperanza, yo seguía siendo la enfermera de hospital público que había seducido a su hijo. La situación llegó a su punto crítico durante la cena del 25 aniversario de bodas de Esperanza y don Antonio, celebrada en su casa de Las Lomas. La mansión estaba decorada con arreglos florales espectaculares, y habían contratado un servicio de catering de lujo para impresionar a sus 40 invitados. Alejandra, siéntate allá, me indicó Esperanza señalando una mesa alejada del comedor principal. Junto a Carmela y Rosa, las esposas de los empleados del corporativo. Ricardo frunció el ceño. Mamá, Alejandra es tu nuera. Debería sentarse con la familia. Cariño, Esperanza tocó el brazo de su hijo con una sonrisa condescendiente. Cada persona tiene su lugar apropiado. Las profesionales van en la mesa principal, y las otras, en sus respectivos lugares. Me dirigí a la mesa asignada sin protestar. Carmela, esposa del contador, y Rosa, esposa del gerente de ventas, me recibieron con sonrisas genuinas. Eran mujeres trabajadoras y amables que había llegado a apreciar durante estos años de exclusiones familiares. Durante el primer plato, Esperanza se levantó para hacer un brindis. Quiero agradecer a toda mi familia por estar aquí esta noche. Especialmente estoy orgullosa de mis nueras exitosas, Gabriela, nuestra brillante abogada corporativa, Mónica, nuestra talentosa arquitecta, y Valeria, nuestra emprendedora empresaria. Hizo una pausa deliberada, mirando en mi dirección. Y por supuesto, también tenemos a Alejandra,
que aunque trabaja en un hospital público, al menos tiene un empleo estable. Varias invitadas intercambiaron miradas incómodas. El comentario había sido innecesariamente cruel, incluso para los estándares de Esperanza. La medicina es una vocación admirable, comentó la doctora Patricia Ruiz, una ginecóloga amiga de la familia. Todas las áreas de la salud requieren dedicación extraordinaria. Por supuesto, respondió Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero hablemos de medicina real. Patricia, cuéntanos sobre tu nueva clínica privada. La conversación se centró en los logros profesionales de las invitadas distinguidas. Escuché mientras discutían casos legales complejos, proyectos arquitectónicos innovadores y expansiones empresariales exitosas. Mi trabajo, que había salvado miles de vidas, permanecía invisible en esta mesa. ¿Y tú qué opinas, Alejandra?, me preguntó de repente la doctora Ruiz, intentando incluirme en la conversación. ¿Has notado cambios en los protocolos cardiológicos en tu hospital? Antes de que pudiera responder, Esperanza intervino con una risa despectiva. Patricia, querida, Alejandra es solo una enfermera de hospital público. No entiende medicina real como nosotras las doctoras. El silencio que siguió fue incómodo. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando una reacción defensiva o una explicación desesperada de mi importancia. Tienes razón, no soy médica, respondí tranquilamente, manteniendo mi voz serena y profesional. Esperanza sonrió triunfante, satisfecha de haber puesto las cosas en su lugar frente a todos sus invitados. Exactamente. Por eso es mejor que las conversaciones médicas las dejemos a quienes realmente entienden la complejidad de nuestra profesión. En ese momento, el timbre de la casa sonó. Esperanza frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción. No esperábamos a nadie más, murmuró mientras la empleada doméstica se dirigía a abrir la puerta. Momentos después, la empleada regresó acompañada de un hombre distinguido de unos 55 años. Era el doctor Fernando Salinas, uno de los cardiólogos más respetados de México y, por coincidencia, el médico personal de Esperanza. Disculpen la intrusión, dijo el doctor Salinas mientras entraba al comedor. Doña Esperanza, recibí los resultados de sus últimos estudios y quería revisarlos personalmente antes del fin de semana. Doctor Salinas. Esperanza se levantó inmediatamente, claramente halagada por la atención personal. Qué honor que venga hasta aquí. Por favor, acompáñenos. El doctor comenzó a explicar los resultados mientras se acercaba a la mesa principal, pero se detuvo abruptamente cuando me vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y reconocimiento inmediato. Doctora Martínez, exclamó con genuina emoción, caminando directamente hacia mi mesa. Qué honor tenerla aquí. No tenía idea de que conocía a la familia Villarreal. El silencio en el comedor se volvió absoluto. Todas las conversaciones cesaron de inmediato. Doctor Salinas, respondí levantándome para saludarlo. Esperanza es mi suegra. Increíble. Su voz resonó en el silencio. Doña Esperanza, no me había dicho que la famosa doctora Alejandra Martínez era parte de su familia. Esperanza estaba completamente inmóvil, su rostro mostrando una confusión total. Doctora, murmuró. El doctor Salinas continuó, ajeno a la tensión que se había creado. Señoras, permítanme presentarles a una de las científicas más brillantes de América Latina. La doctora Martínez revolucionó mi especialidad con su protocolo de detección temprana. Gracias a su investigación, hemos reducido la mortalidad por cardiopatías en un porcentaje nunca antes visto. La doctora Patricia Ruiz se levantó inmediatamente. ¿Usted es la doctora Alejandra Martínez? La autora del protocolo Martínez para biomarcadores cardíacos. Sí, respondí simplemente. Dios mío. La doctora Ruiz se acercó con reverencia. Su investigación está revolucionando la cardiología preventiva mundial. Acabo de implementar su protocolo en mi clínica. El doctor Salinas asintió entusiasmado. De hecho, doña Esperanza, el tratamiento que le prescribí para su hipertensión está basado directamente en los descubrimientos de su nuera. Sin exagerar, la investigación de la doctora Martínez probablemente le añadió años de vida. Esperanza se dejó caer en su silla, su rostro pálido mientras procesaba la información. Pero tú dijiste que trabajabas en un hospital, murmuró dirigiéndose a mí.
Trabajo en el Hospital General como directora del Laboratorio de Investigación Cardiovascular, aclaré. Y en el Instituto Nacional de Cardiología como investigadora principal. Ricardo se acercó a mí, su expresión una mezcla de asombro y orgullo. Alejandra, ¿por qué nunca me dijiste? Al principio pensé que no era importante, respondí honestamente. Luego, cuando vi cómo me trataba tu familia, decidí que prefería ser valorada por quien soy como persona, no por mis títulos. El doctor Salinas continuó hablando, ajeno al drama familiar que se desarrollaba. ¿Saben que la doctora Martínez recibió el Premio Internacional de Investigación Médica el año pasado? Su trabajo ha sido citado en más de 200 publicaciones científicas. Una de las invitadas sacó su teléfono y comenzó a buscar información sobre mí. En segundos, encontró artículos y entrevistas. Aquí dice que es considerada una de las 50 científicas más influyentes de América Latina, leyó en voz alta. Y que su investigación ha sido implementada en más de 30 países, añadió otra. Esperanza intentó recuperar la compostura, acercándose a mí con una sonrisa forzada. Alejandra, querida, yo no sabía. Si me hubieras dicho quién eras realmente. ¿Habrías cambiado tu actitud?, la interrumpí suavemente. ¿O simplemente habrías sido más calculadora en tus comentarios? El doctor Salinas, finalmente percatándose de la tensión, miró alrededor del comedor. ¿Interrumpí algo importante? No, doctor, respondí. De hecho, su llegada fue muy oportuna. Durante las siguientes horas, los invitados se acercaron uno por uno para conocer más sobre mi trabajo. Las mismas personas que habían ignorado mi presencia toda la noche ahora competían por mi atención. Esperanza intentó varios acercamientos, pero cada uno sonaba más falso que el anterior. Siempre supe que eras especial, me dijo en un momento cuando logramos estar a solas. Cuando me sentabas con las esposas de los empleados, pregunté calmadamente. Es que, yo pensé. Pensaste que podías categorizarme y tratarme según tu percepción de mi valor social. No tenía respuesta para eso. Las semanas siguientes fueron reveladoras. Esperanza comenzó a invitarme a eventos sociales exclusivos, presentándome como mi brillante nuera, la científica. Su cambio de actitud era tan radical que resultaba casi cómico. Alejandra, quería pedirte disculpas por cualquier malentendido, me dijo durante una llamada telefónica 2 semanas después de la cena. ¿Malentendido?, pregunté. Esperanza, me humillaste públicamente y me excluiste de la familia durante 5 años. Es que yo no sabía. Exactamente. No sabías, pero asumiste. Y basándote en esas suposiciones, decidiste tratarme como si fuera menos valiosa que el resto de la familia. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. ¿Cómo puedo arreglar esto? Puedes empezar tratando a todas las personas con respeto, independientemente de su profesión o estatus social. Carmela y Rosa, las esposas de los empleados, son mujeres extraordinarias que merecen el mismo respeto que cualquier profesionista. 3 meses después, durante la siguiente reunión familiar, noté cambios significativos. Esperanza había reorganizado los asientos para que todas las nueras se sentaran juntas, sin jerarquías profesionales. Incluso se disculpó públicamente con Carmela y Rosa por años de tratamiento condescendiente. Quiero pedirles perdón a todas, dijo durante el brindis. He reflexionado mucho sobre mis prejuicios y me doy cuenta de que el valor de una persona no se mide por su profesión o estatus social. Ricardo me tomó de la mano bajo la mesa. Estoy orgulloso de ti, me susurró. No solo por tu carrera, sino por cómo manejaste toda esta situación. El cambio más significativo llegó 6 meses después, cuando Esperanza me pidió ayuda para organizar una campaña de concientización sobre salud cardiovascular en su club social. Quiero que las mujeres de mi generación entiendan la importancia de la prevención, me explicó. ¿Podrías dar una conferencia? La presentación fue un éxito. Muchas de las asistentes, que habían sido testigos de mi humillación meses atrás, ahora me escuchaban con respeto y admiración mientras explicaba cómo pequeños cambios en el estilo de vida podían prevenir cardiopatías. Después de la conferencia, Esperanza se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Alejandra, viendo el impacto de tu trabajo, me doy cuenta de que mis prejuicios no solo me hicieron daño a ti, sino que me privaron de conocer realmente a una mujer extraordinaria. Siempre fui la misma persona, Esperanza.
solo que ahora me ves de manera diferente. Un año después del incidente de la cena, recibí una invitación especial. Esperanza estaba organizando una cena benéfica para recaudar fondos para investigación cardiovascular, y quería que fuera la oradora principal. Esta vez, me dijo con una sonrisa genuina, quiero que todos conozcan a mi nuera exactamente como es, una científica brillante que está cambiando el mundo. Durante el evento, mientras hablaba sobre la importancia de la investigación médica, vi a Esperanza en la primera fila, aplaudiendo con orgullo genuino. A su lado estaban Carmela y Rosa, ahora incluidas como invitadas de honor en todos los eventos familiares. Esa noche, mientras Ricardo y yo regresábamos a casa, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. ¿Te arrepientes de haber mantenido tu identidad en secreto tanto tiempo?, me preguntó. No, respondí después de pensarlo. Me enseñó algo valioso sobre la naturaleza humana. Y demostró que el respeto basado únicamente en títulos o estatus es vacío. El respeto real viene del reconocimiento del valor intrínseco de cada persona. Ahora, 2 años después, mi relación con Esperanza se ha transformado completamente. No solo me trata con respeto, sino que se ha convertido en una advocada activa contra el clasismo y los prejuicios sociales en su círculo social. Y mi investigación continúa salvando vidas, que al final del día, es lo que realmente importa.